tema de esta predicación es la fe y el perdón. La fe y el perdón. Cuando el apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 5, le habla a los cristianos del primer siglo, les habla y les pide que pongan diligencia, que pongan esa actitud, que sean prontos para atender ciertos requisitos o virtudes. Y les dice que tienen que agregarle a su fe, a lo que creen, ciertas virtudes que ya vimos. Entre ellas vimos la autoridad moral, el conocimiento, la paciencia, etc. Pero esta tarde vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver en la vida cristiana, y es el tema del perdón. En el devocional que tuvimos, yo le compartí a la iglesia que en la Biblia hay dos tipos de perdón. El perdón por la salvación y el perdón por la santificación. Y el perdón que vamos a ver en la predicación es el perdón por la santificación, que tiene que ver cuando convivimos con nuestro prójimo. Nuestras mayores alegrías y sufrimientos provienen de nuestras relaciones, ¿cierto? Las mayores alegrías y sufrimientos provienen de nuestras relaciones con quien convivimos. El esposo, los hijos, la mamá, el papá, los cuñados, etc. Desde que abrimos nuestros corazones a otros, estamos abriendo la posibilidad que también exista, además de la alegría, el dolor. El perdón debe de ser la base o el marco para que podamos tener relaciones significativas. Si no basamos nuestra convivencia en el perdón, vamos a vivir entonces relaciones separadas, distanciadas. Y Dios quiere que le agregamos o que vamos a añadirle a lo que creemos el tema del perdón. El diccionario de la Real Academia Española definió el perdón de la siguiente manera. El perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Una vez más, a los que anotan. El diccionario de la Real Academia Española define el perdón como la remisión de la pena merecida, la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Según el diccionario, dice que cuando perdonamos, estamos liberando a otros de una deuda u obligación pendiente contra nosotros. Pero lo que es más importante, estamos obedeciendo a Dios y liberando nuestros corazones de todo rencor y amargura. Y esto es muy importante, hermanos. Es triste que en la iglesia existan cristianos amargados, cristianos que sean rencorosos. No es posible que, conociendo de un Dios de amor y misericordia, vivamos esclavizados y en la cárcel de la amargura y del rencor. Por eso Dios este año quiere hablarnos a la iglesia a que somos llamados a perdonar, a pasar por alto la ofensa. El Señor nos advierte en Juan 16:33 que en este mundo, incluyéndonos a nosotros, tendríamos momentos difíciles, y entre ellos momentos en los cuales alguien va a ofendernos y va a lastimarnos. Y puede que esta noche en este lugar tú seas uno o una que tengas rencor contra alguien. Quizás contra tu papá. Quizás no te dio de niño o de niña lo que tú hubieras querido. Y estás con él y lo buscas, pero en el fondo te sientes mal. No se lo has dicho, pero quizás tienes ese rencor ahí escondido. O puede ser tu esposo, tu esposa, tu mamá, qué sé yo. A veces muchas personas que han crecido viven con un rencor en su corazón porque no pudieron recibir de sus padres lo que ellos hubieran querido recibir. Se hicieron grandes y lo siguen viendo, pero en el fondo de ellos hay un cierto resentimiento. Y esta tarde Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y como el apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios y dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y esto nos habla que cuando venimos a Cristo, nuestra perspectiva de ver la vida tiene que ser ya no conforme a nuestro entender, sino conforme a lo que la Biblia nos enseña. No importa cuán duro haya sido la ofensa que nos hayan hecho, somos llamados nosotros a perdonar.
Proverbios capítulo 19, versículo 11. Deje su listoncito ahí en la Biblia, en el pasaje de Mateo 18. Y vamos a ver este pasaje de Proverbios. Vamos a tener un poco de introducción a la predicación de esta tarde-noche. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Ejercitar en la vida cristiana el tema del perdón, hermanos, va a ayudar a crecer, va a ayudarnos a madurar y a ordenar nuestro comportamiento. El perdón, en lo que leemos Proverbios 19, 11, el perdón es una gran virtud, iglesia. El perdón es la clave para las relaciones significativas. Porque el perdón derriba las barreras, los obstáculos que no nos permiten convivir. Dice Proverbios 19, 11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto. ¿Qué, hermanos? Lo que dice Proverbios 19, 11 es que si usted quiere ver a un hombre en su mejor momento, es cuando este hombre tiene la actitud y la habilidad de perdonar a otro, a olvidar su ofensa, a olvidar aquello que le ofendió. Pero usted puede decir, pastor, pero me duele, me lastima. Pero cuando Dios nos llama a perdonarnos, y cuando vemos a ese hermano que le perdonamos, podemos decir en el corazón, Señor, es el hermano que me ofendió, pero también le perdoné. Lo puedo ver, lo puedo abrazar, lo puedo saludar. Cuando perdonamos a otros, podemos tener la frente en alto y poderlo saludar. El problema no es del otro, el problema es tuyo, que tú tienes que aprender a estar en paz con todos, por encima de los prejuicios que podamos tener. Lo que dice Proverbios es que el sabio, la inteligencia lo hace ser paciente, y es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Y todos en algún momento hemos sido lastimados. Quizás han hablado de nosotros calumnias, cosas que no son ciertas, y nos han dañado. Y puede ser un familiar cercano. Algunas esposas viven con rencor contra su esposo y él no lo sabe, o viceversa. Y siguen estando juntos, pero la palabra nos llama a nosotros a perdonar, a vivir una vida en perdón con los demás. Dice Efesios 4:32, no lo busque. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Lo que Efesios 4 dice es que nos lleva a nosotros, a los cristianos, que debemos perdonarnos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Así Dios nos llama. También dice Colosenses 3:13, no lo busque, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El cristiano debe de perdonar, por muy grande que sea la ofensa, por muy dura que sea la ofensa, somos llamados a perdonar de la manera como Cristo nos perdonó. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres que perdonaron en la Biblia. Génesis capítulo 50, versículo 20. El Antiguo Testamento tiene una perspectiva muy alta en cuanto al tema del perdón, iglesia. Tan es así que el Antiguo Testamento exalta la virtud de perdonar. Génesis 50, 20. Y el tema es José, todos lo conocemos. Uno de los hijos de Jacob fue vendido por sus hermanos, lo quisieron matar, lo metieron a una cisterna y por último lo vendieron. Lo dieron por muerto. Y qué difícil es cuando los hermanos nos hacen daño. Porque pensamos y esperamos que todos nos hagan daño menos un hermano, ¿cierto? Esperamos cosas malas de otros, pero nunca de un hermano, de alguien cercano. Jamás esperamos una traición de alguien que come en la mesa con nosotros, jamás. Sin embargo, José, en su vida, le tocó enfrentar un tema con sus hermanos. Y vamos a ver cómo lo enfrentó. Tenía todo para odiarlos. Fue enviado a Egipto. Por cuestión del hambre, ellos llegan otra vez a Egipto. Hay un reencuentro entre la familia, José y sus hermanos. Ese es el contexto.
vosotros pensasteis mal contra mí. Y eso es verdad. Los hermanos de José pensaron mal contra él. Nunca lo vieron como hermano, lo vieron como un rival. Mas Dios lo cambió, lo encaminó, ¿qué dice, hermanos? A bien. Y puede ser que ese momento difícil de José, el orgullo de los hermanos, el rencor de los hermanos, Dios lo produjo en bendición, porque dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aún aquellas que nos duelen y nos lastiman. Dice José que Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló. ¿Qué dice, hermanos? Encontramos a un José que perdonó a sus hermanos. José pasó por alto la ofensa. Sí, hubo heridas, me lastimaron, sufrí, pero el mal que ellos quisieron para mí, Dios lo convirtió en bendición. Dios nunca me dejó, dice José. ¿Y saben qué? Yo no les guardo rencor. Yo quiero estar en paz con ustedes, como esta tarde Dios quiere que estemos en paz con todos los que nos rodean. Estemos en paz, iglesia. El perdón, hermanos, es sumamente importante en la vida. El perdón es la virtud más alta en el hombre. Tú muestras a un hombre honorable y puedes mostrar a un hombre con carácter porque sabe perdonar. Tú muestras a un hombre que lleva amargura en el fondo de su corazón y de alma, y podemos mostrar a un hombre sin carácter, porque el hombre que tiene carácter es aquel que sabe perdonar la ofensa del otro. Primero de Samuel, capítulo 24, versículo 27. Primero de Samuel, capítulo 24, versículo 27. El perdón es básico para el corazón de Dios. Alguien dijo que cuando nosotros, los humanos, los cristianos, perdonamos a otros, es ahí cuando nos parecemos a Dios. Primero de Samuel, capítulo 24, versículo 7. El tema es David y Saúl. Saúl persiguió con un deseo de matar a David siempre. Siempre le guardó rencor, le guardó odio. Siempre lo persiguió. Y encontramos un momento en el cual David tuvo en sus manos a Saúl. Voy a leer desde el versículo 1. Vamos a llegar al versículo 7. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Vemos un momento en el cual, después de ir a la guerra, Saúl regresa a su palacio y se entera que David está cerca y ve cómo busca 3,000 hombres y va en contra de David, lo quiere matar. Dice el versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esa palabra significa hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Como estrategia, David se escondió en la cueva. Y usted se ha dado cuenta que cuando andamos en la luz y de repente entramos a la oscuridad, entramos encandilados, ¿cierto? No vemos nada. Fue el caso de Saúl. Entró a la cueva y entró encandilado. En el fondo estaba Saúl con sus hombres. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano, y ahora y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres. ¿Qué dice, hermanos? Con palabras. Tuvo en sus manos David a Saúl y le perdonó la vida. No porque era Saúl, sino por David. Lo perdonó. ¿Y sabe qué, hermanos? David prefirió estar en paz con su Creador y con su prójimo antes de tomar la venganza en sus manos.
Cuando alguien no perdona al que lo ofendió, él quiere entonces tomar la venganza en sus manos. Y Dios no quiere así con nosotros. Encontramos entonces en la Biblia que nos habla la palabra de Dios a perdonar a otros. Porque perdonando a los demás, nos parecemos a Dios, que aun Cristo en la cruz del Calvario, con las manos crucificadas y en la cruz, mirando a sus enemigos, les dijo: Padre, perdónalos, porque ¿qué? No saben lo que hacen. Y es un ejemplo grande. Esteban mismo, Hechos, nos habla que aun cuando estaba siendo apedreado, también dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Con toda esta base vamos a ir entonces ahora sí a Mateo 18, versículo 21, y abordar el pasaje con la introducción que hemos visto. Todos necesitamos aprender a perdonar, porque todos necesitamos ser perdonados en Cristo Jesús. El pasaje o el contexto es Pedro con Jesucristo. En los textos anteriores, Jesús les habló en cuanto al tema del perdón en la congregación, pero Pedro, que siempre fue perspicaz, impulsivo, llega en un momento y le habla del tema del perdón a Jesús y le dice en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Lo que Pedro hace en este versículo es tomar el tema del perdón personalmente. Porque mire, hablar del perdón como una predicación o como un tema, todo lo podemos abordar. Pero abordar el tema del perdón cuando nos toca enfrentarlo a nosotros, es ahí donde Dios quiere que crezcamos. Cuando te toque a ti que alguien te ofendió, te lastimó, y pongas en obra lo que hoy estás escuchando de parte de Dios. Porque Dios nos está preparando, hermanos. Habrá momentos en la vida en la cual alguien nos va a lastimar, alguien nos va a dañar y va a ofendernos. Y quizás puede ser el que menos te imaginas. Y será un buen momento ese momento para que tú perdones como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Lo que hace Pedro entonces es tomar de manera personal. Yo quiero saber, Jesús, quiero que me digas qué debo de hacer cuando alguien me lo haga a mí. Cuando alguien me dañe, cuando alguien venga contra mí, ¿qué debo de hacer? ¿Hasta cuántas veces debo de perdonarlo? En el tiempo de Jesús había una enseñanza por parte de los rabinos de ese momento que tenía que perdonarse solamente 3 veces al prójimo cuando éste ofendiera. Esta fue una de las enseñanzas del rabino Yosef Anena, se llama este rabino. Él enseñó en el tiempo de Jesús, un poquito antes, que había con los judíos que perdonarse 3 veces, según los pasajes que tienen ahí en Job 33:29, que no lo vamos a leer. Habla por qué menciona el tema de 7 veces. Jesús le contesta a Pedro en relación a esta pregunta, porque Pedro le hace la énfasis que deben de ser 7 veces. Versículo 22, Jesús le contesta esa pregunta a Pedro y le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Seguramente Pedro hizo un poco de aritmética y dijo: son 490 veces. Pero lo que realmente Jesús quería enseñarle no es una cantidad, sino que el perdón debe de ser de una manera indefinida, infinito. Lucas 17:3. Vamos a ver cómo Jesús aborda el tema del perdón que le hace o que le refiere a Pedro. Lucas 17:3. Y dice Lucas 17:3: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, fíjese, le está dando a los discípulos, pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, ¿qué dice, hermanos? Perdónale. Es una enseñanza, es un mandamiento, no es opcional. Si tu hermano, y puede ser tu suegra, tu suegro, tu cuñado, tu esposa, tu esposo, ellos pueden ser tu prójimo. Pecaren contra ti, repréndele. ¿Qué significa? Habla con él. Si alguien habló en contra tuya, toma la atención y el tiempo de hablar con él a solas.
No le hables a terceras personas. Somos llamados en Cristo Jesús a ser maduros cuando alguien habló en contra nuestra, hermanos. No andemos en chismes. Si alguien dijo algo en contra de tuya, ve con toda la madurez del mundo y habla con tu hermano. Oye, ese hermano, ¿sabes qué? Me enteré de esto, pero quiero hablar contigo. Así vamos a madurar en Cristo. Jesús dice, ve y repréndele. Si se arrepiente, es decir, si reconoce que realmente él fue el que cometió el error, perdónale. 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿me ayuda a leer? Pero pastor, siempre se equivoca, siempre la riega. ¿Qué hay que hacer? Perdónalo. Pero usted no sabe que desde que amaneció el día se equivocó mi esposa. Tantas veces le he perdonado. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonarle. No es una opción, es un mandamiento. Si queremos tener relaciones significativas y duraderas, tenemos que aprender a perdonarnos los unos con los otros. Aunque no nos gusta pasar la ofensa. Pero pastor, ¿cuánto tiempo? Bueno, Dios va a trabajar contigo, ten paciencia. Es el hombre que tú escogiste. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Hay que tener paciencia los unos con los otros. Lo que está diciendo aquí Jesucristo es que no hay límite en el perdón. Tenemos que perdonarnos siempre. Si viene contigo y te dice, mi amor, ¿sabes qué? Me equivoqué otra vez. Perdonar. Se me quemaron los frijoles. Me equivoqué en la decisión. Perdonar. Mateo 5:7. No hay límite en el perdón, iglesia. No hay límite en el perdón. El perdón es ilimitado. Cuando Jesús le dice a Pedro 70 veces 7, habla de un número indefinido. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué dice? Misericordia. Quiero compartir con ustedes razones por las cuales debemos perdonar. Número 1. Debemos de perdonar por causa del ejemplo de Jesús. Debemos de perdonar los cristianos porque Jesús nos dio ejemplo. Dice Efesios 4:32, que ya leímos, voy a repetirlo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Somos llamados a perdonar porque Cristo nos dio el ejemplo en la cruz del Calvario. Amén. Número 2, debemos de perdonar los cristianos porque es el carácter de un cristiano. Pablo escribe en una de sus cartas y dice, airaos, ¿pero qué? Es decir, se vale enojar, se vale que te molestes, pero ¿sabes qué? No puedes dejar de ser cristiano. No puedes estar molesto y por eso agarrar a tu hijo y gritarle y decirle, eres un burro, no sirves para nada. No. El que tú estés molesto no te da el pretexto o el lugar para insultar al otro. Amén. Porque hay gente que dice, es que tú me provocaste, tú me incitaste, sí. Pero ¿sabes qué? El hecho de que estés molesto o que estés molesta no te da a ti el derecho de insultar y agraviar al otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así debe de ser, hermanos. Es lo que significa airaos, pero no pequéis. Se vale enojar, pero no tener el derecho para insultar a los demás. Es un carácter. Número 3. Somos llamados a perdonar porque perdonar libera nuestra conciencia de la raíz de amargura. Y esto es profundo. Hebreos 12:15. Vamos a buscarlo. Somos llamados a perdonar porque perdonar libera nuestra conciencia de la raíz de amargura. Y ya alguien dijo en cuanto al tema de la amargura. La amargura es el veneno que se toma una persona pensando que se va a morir el otro. Hay gente que está así, amargados.
con los demás. Nadie sabe que está molesto más que tú mismo. Los demás siguen viviendo su vida. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, o pon atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia o el favor de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿os qué, hermanos? Y la amargura nos estorba, no nos deja crecer. La amargura es molestarnos con los demás porque a los demás les va bien y a mí no. No te amargues, hermano. La amargura es un estorbo, no te dejará crecer como hijo de Dios, como hija de Dios. La amargura será un obstáculo para que tú madures en el Señor. Por eso hay que perdonar. Pero pastor, ni siquiera sabe que yo estoy con él molesto. No importa, en tu corazón perdónalo y esté en paz con los demás. Dice el texto, y por ella muchos, ¿qué, hermanos? Se han contaminado. ¿Cuántas familias? Hubo una riña entre los dos hermanos y ahora los primos no se hablan. Ahora los nietos no se hablan porque hubo una diferencia entre los adultos. Hay que tener cuidado. Hay que reprimir a los hijos y decirle, a ver, hijo, fue con tu tío que tuvo una diferencia, pero tú síguele hablando. Él es tu tío. Él es tu abuelo. Fue conmigo el asunto, él me agravió, él me lastimó, él me hizo daño, pero tú sigue hablando a él porque él es tu papá, él es tu tío. A veces cuando hay diferencias, le metemos rencilla a nuestros hijos. Les quitamos la bendición de convivir con sus abuelos, con sus tíos, qué sé yo. La amargura puede estorbar también a la familia, hermanos. Hay que aprender a perdonar. Amén. Número 4, somos llamados a perdonar para no darle lugar al diablo. Si tú quieres vivir una vida en la cual no gane terreno el diablo, aprenda a perdonar, hermanos. Segunda de Corintios 2:10 y 11. Vamos a ir rápidamente para avanzar, ir concluyendo. El tema es la fe y el perdón. Hay que añadirle a lo que creemos una vida de perdón. Usted me alcanza, 2 de Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. El tema aquí de Pablo en Corintios es de ese hombre que estuvo viviendo con su madrastra. Y fue un tema terrible en Corintios. Una familia donde el hijastro se metió con la madrastra y estaba en el templo. Pablo lo reprimió, pero llegó el tiempo y lo perdonó, dice el versículo 10. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, ¿qué dice, hermanos? No gane ventaja sobre vosotros. Tenemos que perdonar para que no venga Satanás y meta en tu cabeza, en tu mente, pensamientos los cuales luego te esclavicen. Hay que aprender a perdonar. No le demos lugar al diablo en nuestras vidas. Perdonémonos los unos con los otros. Amén. Amén. Si no perdonas a los demás, hermanos, entonces no podemos conocer la bendición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Vamos a ir concluyendo y vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde el 14, hermanos. ¿Ya lo tiene? Amén. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. ¿Me ayuda a leer? No mal por mal. Hasta ahí. No paguéis mal por mal. Es que él me la hizo. No. Tú eres diferente, tú eres cristiano. Es que él no ofendió, sí, pero tú no. Tú no. Es que tú no sabes, sí, pero tú eres cristiano. Tú eres un hijo de Dios. No puedes pagar con la misma moneda. Perdónalo. Perdónalo.
No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de ¿quién? De los hombres, de todos. Incluye a tu vecino, el de al lado, el de enfrente, todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿quién es vosotros? Usted como cristiano. En cuanto dependa de vosotros, cristianos, estad en paz con todos los hombres, cristianos y no cristianos. Estemos en paz. Hermanos, tenemos que crecer, tenemos que madurar. No vivamos más con rencor y amargura. Perdonémonos. No podemos estar tantos años en la iglesia y seguir siendo los mismos. Dice la palabra de Dios: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, cristianos, estad en paz con todos los hombres. Y no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Déjaselo al Señor. Él tomará en sus manos la justicia. Y que Él tenga misericordia. Pero pastor, usted no sabe, me consiguió y me debe tanto dinero. Que Dios tenga misericordia. Porque Dios no te va a dejar a ti. Él tomará la justicia. No tomes en tus manos la venganza, iglesia. No tomes en tus manos la venganza. Déjale la justicia a Dios. Y Él pondrá a cada quien en su lugar. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, a ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, que dice. Y la única manera, iglesia, es perdonando. Tenemos un reto. Quizás esta noche dices: no tengo problemas, pastor, estoy muy bien. Estoy en paz con Dios y con los demás. Pero si llegara a tu vida una prueba, si llegara eventualmente este año a tu vida una prueba en la cual alguien te ofendió y alguien te dijo, recuerda esta predicación. De la manera que Cristo nos perdonó, perdonémonos los unos con los otros. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.